although at times you're pretty scared when you have to roll in on something. A veces estás muy asustado allí arriba, sobre todo si miras abajo y no ves más que nubes negras o blancas. Creo que es la misión más peligrosa que he realizado jamás. Es una misión que exige lo máximo de ti. Aviones de combate. Guerra aérea en Vietnam del Norte. La intervención de Estados Unidos en Vietnam obligó a la mayor potencia militar del mundo a involucrarse en una pequeña guerra en Asia. Y este poder fue sobre todo evidente en la guerra aérea contra Vietnam del Norte. El objetivo de la campaña de bombardeos contra el norte era inicialmente para el flujo de suministros hacia los insurgentes de Vietnam del Sur. Finalmente, sin embargo, se convirtió en una campaña dirigida contra el potencial bélico comunista, destruyendo objetivos militares y también infraestructuras de transporte y comunicaciones como puentes, carreteras, vías férreas, puertos y bases aéreas, fábricas y los suministros destinados al Vietcong. En la guerra intervinieron principalmente cazabombarderos como el F-105 Thunder Chief y el F-4 Phantom. Pero también los grandes bombarderos B-52 Stratofortress lanzaron miles de toneladas de explosivos sobre Vietnam del Norte. Operando desde los portaaviones estacionados al sur del Mar de China y desde bases en Vietnam del Sur, la Armada y la Infantería de Marina de Estados Unidos también tuvieron un papel determinante en la campaña aérea. Desplegaron aviones F-4 Phantom, F-8 Crusader, A-4 Skyhawk, A-6 Intruder y A-7 Corsair en una campaña intermitente que duró 8 años contra una de las defensas aéreas más poderosas del mundo. El Republic F-105 Thunder Chief era el cazabombardero monoplaza mayor, más pesado, más resistente y más robusto de su época. Diseñado como bombardero nuclear táctico, el F-105 llevó el peso de la campaña norteamericana de bombardeo sobre Vietnam del Norte. Conocido universalmente como THAAD, este enorme caza entró en acción en 1965. Durante los 3 primeros años de operaciones contra el norte, fue numéricamente el avión de combate más importante de la US Air Force en el sudeste asiático. Operando desde las bases de Korat y Tak Ly en Tailandia, los Thunder Chief combatieron sin descansar un solo día. Aunque podían disparar misiles Balpap aire-superficie, la principal misión de los THAAD fue lanzar bombas de caída libre contra Vietnam del Norte. Cada aparato llevaba una carga de 6 bombas de 350 kilogramos y 2 tanques auxiliares. Los THAAD también tuvieron un papel destacado en la supresión de las defensas antiaéreas de Vietnam del Norte.
En las que fueron las misiones más arriesgadas de la guerra, los Thunderships Will Whistle jugaron a una versión letal del gato y el ratón contra los SAM guiados por radar y la artillería de Vietnam del Norte. Debían acercarse deliberadamente a los emplazamientos de misiles con el ánimo de inducir a los norvietnamitas a utilizar sus radares y misiles. Entonces debían intentar esquivar los SAM y la artillería que les disparaba para atacar con sus propios misiles antirradar. La mitad de los 830 F-105 que se construyeron se perdieron en combate en Vietnam, la mayoría víctimas del fuego antiaéreo. Pero su contribución a la campaña aérea fue enorme. Conocido por sus tripulantes como BUF, Big Ugly Fat Fella, el tipo grande, feo y gordo, el B-52 fue usado principalmente como bombardero táctico en el sudeste asiático. Desde 1957, el B-52 había sido el principal bombardero nuclear de largo alcance del mando aéreo estratégico, pero en Vietnam fue utilizado como bombardero convencional. En bombardeos de saturación llamados en código ARC-like, el B-52 atacó las supuestas posiciones del Vietcong en la selva y las rutas de suministros de los comunistas en Camboya y Laos. Más tarde realizó misiones de bombardeo estratégico contra Vietnam del Norte. El B-52 había sido diseñado para lanzar un número limitado de bombas nucleares, pero una modificación especial llamada Big Belly, barriga grande, le convirtió en un bombardero convencional con una capacidad de carga asombrosa. Unos puntos de enganche especiales en la bodega interna del avión aumentaron su capacidad de 27 a 84 bombas. Otros puntos de enganche bajo las alas le daban la sorprendente capacidad total de 108 bombas. La carga total de armamento de un solo B-52 era superior a las 35 toneladas, lo que equivalía a la carga de todo un escuadrón de bombarderos B-17 Flying Fortress de la Segunda Guerra Mundial. El B-52 atacaba desde tan gran altitud que, a pesar de su tamaño, no podía ser visto ni oído desde tierra. El enemigo solo se enteraba de que los BUF estaban por la zona cuando la tierra empezaba a temblar bajo las bombas. El Vietcong solo podía esperar a que terminara el holocausto de acero y fuego hasta el siguiente ataque. Durante la operación Linebacker de finales de 1972, los B-52 atacaron Vietnam del Norte durante 11 días en la campaña de bombardeo más intensa hasta entonces. En 1964, Vietnam del Norte atacó supuestamente a 2 destructores de la US Navy en el Golfo de Tonkin. Como respuesta, los estadounidenses atacaron las instalaciones portuarias de Haiphong en Vietnam del Norte. El arma elegida fue el Douglas A-4 Skyhawk. Creado en los años 50, esta especie de bólido, entre los aviones a reacción, rindió un excelente servicio durante toda la guerra, tanto desde los portaaviones de la US Navy como desde las bases terrestres de los marines en Vietnam del Sur. Realizó la mayor parte de las misiones de bombardeo de la Navy contra el norte hasta 1968. También realizó las misiones especiales Iron Hand contra las formidables defensas antiaéreas norvietnamitas. A pesar de su pequeño tamaño, con una envergadura de poco más de 8 metros, el A-4 tenía una increíble capacidad de carga de armas y una gran agilidad. Podía llegar a llevar 4 toneladas de armamento, que solía consistir en bombas de caída libre de hasta 900 kilogramos, cohetes no guiados de 70 milímetros y misiles guiados aire-superficie Bullpup. El A-4 fue finalmente sustituido en los grandes portaaviones por el más eficaz A-7 Corsair. Sin embargo, siguió sirviendo hasta el final de la guerra en los portaaviones de la clase Essex de menor desplazamiento. Como consecuencia de su larga y activa carrera bélica, el A-4 sufrió más pérdidas que cualquier otro avión. Los Skyhawk representaron el 37% de las pérdidas en combate de la US Navy en Vietnam. Indudablemente, el avión de combate más importante en la guerra de Vietnam fue el McDonnell F-4 Phantom.
Este grande y potente biplaza entró en combate en muchas ocasiones con los tres servicios armados, la Armada, la Infantería de Marina y las Fuerzas Aéreas, operando desde los portaaviones estacionados en el Mar de China y desde las bases terrestres de Vietnam del Sur y Tailandia. El Phantom, que entró en combate por vez primera en 1965, tenía soberbias prestaciones, una velocidad máxima superior a Mach 2, un potente radar y un potente armamento de misiles. Tenía tres misiones clave: interceptación, bombardeo y reconocimiento. Con casi 150 victorias en combate aéreo, el F-4 fue el caza estadounidense que derribó más MiG, pero su función principal era la de caza bombardero. Durante la última fase de la guerra sustituyó al F-105 Thundershift como principal bombardero de la US Air Force en el norte. También tuvo un papel destacado lanzando bombas guiadas por láser. Con la Infantería de Marina en Vietnam del Sur, el Phantom tuvo un papel clave en el apoyo a las tropas, atacando con napalm o con bombas y cohetes. Las razones del éxito del Phantom fueron su versatilidad y su capacidad de innovación. A medida que avanzaba la guerra, entraron en servicio nuevas versiones del F-4 con una capacidad de combate incluso superior. La primera versión de la Navy, el F-4B, dejó paso al F-4J, que tenía, entre otras novedades, un radar y un sistema de armas mucho mejores y motores más potentes. Los F-4C de las Fuerzas Aéreas tenían mejoras similares. Una misión esencial era el reconocimiento, y McDonnell desarrolló el RF-4 provisto de cámaras panorámicas en un morro más largo. Esta versión desarmada realizó su primera misión de combate en Vietnam a finales de 1967. La ausencia de un cañón fijo era el principal defecto del Phantom, pero el problema se resolvió totalmente con el modelo F-4E, que recibió un cañón revólver de 20 milímetros. Si el Phantom sobresalía en alguna función, era como caza. Los 5 ases estadounidenses en Vietnam pilotaron un Phantom. Entre los demás aviones desplegados en Vietnam del Norte se encontraba el Grumman A-6 Intruder, el caza más avanzado de la Navy. El Intruder demostró su gran eficacia cuando empezaron las operaciones bélicas en julio de 1965 y se convirtió rápidamente en el avión de combate medio estándar de la US Navy. Capaz de lanzar 7 toneladas de explosivos, era el mini B-52 de la Navy. Su sofisticada aviónica le permitía encontrar el objetivo y lanzar las bombas en cualquier condición meteorológica, tanto de día como de noche, con una enorme precisión. Se crearon otras versiones del Intruder para tareas esenciales, como la supresión de defensas, el repostaje en vuelo y la guerra electrónica. Los A-7 Corsair fueron usados tanto por las Fuerzas Aéreas como por la Armada estadounidense como aviones de ataque ligero. El A-7, que sustituyó el A-4 Skyhawk desde finales de 1967, era más veloz y llevaba una carga bélica superior, casi 7 toneladas. El Corsair fue clave en las misiones de supresión de defensas Iron Hen. Obtener datos sobre el aparato militar norvietnamita era una misión terriblemente peligrosa. El superrápido McDonnell RF-101 Voodoo tuvo un papel destacado en el reconocimiento táctico durante la primera mitad de la guerra. En palabras de un piloto, este monoplaza volaba solo, sin armas y sin miedo, realizando fotografías con su abanico de cámaras panorámicas y oblicuas. Pero la información vital que obtuvo tenía un precio. Muchos Voodoo fueron abatidos. A partir de 1970, el Voodoo dejó paso al RF-4C Phantom, que realizó para la US Air Force casi todas las misiones de reconocimiento durante los últimos años de la guerra, aunque también fueron abatidos muchos RF-4 en combate. El reconocimiento estratégico era cosa de aviones que pudieran alcanzar Mach 3, como el Lockheed SR-71 Blackbird y el Lockheed U-2, que operaban desde bases en Japón y en Tailandia. Los pilotos de la US Navy y el Marine Corps también utilizaron el RF-4 Phantom, así como también versiones del apreciado Boeing F-8 Crusader.
Pero el avión de reconocimiento embarcado más importante era el elegante y eficaz North American RA-5 Vigilante, uno de los aviones más rápidos y pesados que haya servido jamás a bordo de un portaaviones. Entre los aparatos de apoyo se encontraban los aviones cisterna Boeing KC-135 y la versión de reconocimiento RC-135. Los aviones cisterna repostaban a los bombarderos y cazas de combate que iban hacia el norte. El KC-135 también salvó muchos aviones y a sus tripulantes cuando volvían tras el combate con poco combustible o con daños de combate. Las estaciones de radar volantes Lockheed EC-121 Constellation controlaban el espacio aéreo sobre Vietnam del Norte, mientras los Douglas EB-66 Destroyer, con contramedidas electrónicas, escoltaban a los grupos de ataque de la US Air Force. El B-66 se basaba en el A-3 Sky Warrior de la Navy y como este realizaba un papel similar de control electrónico. El A-3 también era importante como avión cisterna o en la obtención de información electrónica. Muchos aviones participaron en operaciones de rescate, pero el más importante fue el venerable A-1 Skyrider, apodado Spad, que escoltaba los helicópteros de rescate Sikorsky HH-3 Jolly Green y HH-53 Super Jolly Green Giant en sus incursiones en territorio enemigo. Los pilotos estadounidenses que lucharon en el cielo de Vietnam del Norte se enfrentaron a la red de defensa aérea más sofisticada y concentrada que el mundo hubiera conocido. La zona de Hanoi y Haiphong estaba protegida por la mayor concentración de artillería antiaérea del mundo, perfectamente coordinada con los cazas MiG y los misiles superficie-aire. En 1964, los norvietnamitas contaban con menos de 1000 piezas de artillería para defender todo su país de un ataque aéreo. En solo 18 meses pasaron a 7000, muchas de ellas dirigidas por radar. La defensa antiaérea norvietnamita variaba desde la artillería muy pesada, de más de 100 milímetros, hasta los campesinos que tiraban con sus fusiles contra los aviones norteamericanos. Cualquiera que fuera el calibre de la munición, los norvietnamitas recibían cada ataque aéreo de los Estados Unidos con una granizada de fuego. La artillería antiaérea fue responsable de la mayoría de las pérdidas de Estados Unidos en Vietnam. Entre 1962 y 1973, más de 2000 aviones de las fuerzas aéreas, la Armada y la Infantería de Marina fueron abatidos por las armas antiaéreas vietnamitas. Además de la artillería, los misiles superficie-aire suponían una gran amenaza. Un piloto norteamericano describe sus impresiones de las defensas aéreas norvietnamitas. El fuego antiaéreo parecía aleatorio. Nunca tenías la sensación de que un cañón te estuviera disparando a ti en particular. Había montones de ellos. A veces te tocaban y a veces no. Lo que más nos asustaba eran los misiles superficie-aire, que sabías que una vez disparado solo podías observar hacia dónde iba. Y si seguía tu avión, lo tenías claro. Entonces ya era algo personal entre el misil y tú. Eran mucho más terroríficos, aunque estadísticamente fueran mucho menos peligrosos que la artillería antiaérea. Era más terrorífico porque era mucho más personal. En 1972, Vietnam del Norte tenía más de 300 emplazamientos de misiles SAM. Los cazas también eran una parte importante de la defensa norvietnamita, siendo los principales el MiG-17 y el MiG-21. Ambos eran formidables en combate aéreo, y sus pilotos los manejaban con destreza y agresividad. Entre los MiG y los misiles provocaron la pérdida de 276 aviones norteamericanos. Rolling Thunder fue el nombre en clave de la primera fase de la campaña de bombardeos contra el norte que duró de 1965 a 1968. Los estrategas de las fuerzas aéreas querían que Rolling Thunder fuera una ofensiva total que dejara a Hanoi sin capacidad para seguir la guerra.
Sin embargo, el presidente Johnson limitó la envergadura de la campaña y solo permitió operaciones más limitadas sobre una serie de objetivos estrictamente definidos. Cada objetivo debía ser aprobado directamente por la Casa Blanca. Se realizaban misiones todos los días. La tensión aumenta cuando se anuncia una misión contra un objetivo particularmente bien defendido. 30 north, 1060750 east. The target itself is an unserviceable railroad bridge under construction. It is considered to be probably deck type with 3 spans, 280-foot single track. There are 2 concrete piers and 2 concrete abutments that have been complete. En las bases de la US Air Force, los cazabombarderos, cazas y aviones de reconocimiento se preparan para la misión contra el norte. A bordo de un portaaviones de la US Navy estacionado en el Golfo de Tonkin, se llevan a cabo preparativos similares.
Los cazabombarderos muy cargados, como el F-4 y el F-105, consumían muchísimo combustible. Para aumentar su radio de acción, los aviones de combate en el sudeste asiático recibían el apoyo de los aviones cisterna KC-135 del Mando Aéreo Estratégico, que realizaron cientos de miles de repostajes durante la guerra. Los aviones cisterna les daban el suficiente combustible para que llegaran al objetivo y se quedaban allí esperando a que volvieran con el depósito vacío tras el combate. Solo 5 pilotos de Estados Unidos y sus copilotos alcanzaron la categoría de ases en Vietnam. Los únicos ases de la Navy fueron Randy Duke Cunningham y su copiloto Willie Driscoll. Cunningham nos cuenta cómo abatió su primer MiG a los mandos de un Phantom en 1972. Acababa de huir de 36 misiles SAM que nos dispararon sobre la base de Quang Le. Y tal como escapaba de los SAM, intentando alejarme de la zona, vi dos MiG-21 a la altura de las copas de los árboles, alejándose de allí. Uno estaba a unos 150 metros y el otro a unos 250, un poco más alto. Yo iba a unos 650 nudos a la altura de las copas de los árboles, y cuando estaba detrás de uno de los MiG-21, Willie dijo: "Ya lo tenemos". Pero justo cuando yo disparaba el misil, el MiG hizo una pirueta en forma de 8. Solo podía ver los rastros de vapor que desprendían sus alas. Hice un tonel y me puse frente a él. Y justo cuando iba a virar, le disparé el segundo misil. En casi 2 años, nadie había derribado un MiG.
Fue como un sueño. Me subió la adrenalina como si hubiera ganado una medalla de oro en las Olimpiadas. Me emocioné igual. Los F-4 abatieron oficialmente casi 150 cazas norvietnamitas. Los F-105 Thunder Shields de la Air Force y los F-8 Crusaders de la Navy fueron los siguientes máximos destructores de MiG. Pero no todo jugaba a favor de los norteamericanos. Los MiG vietnamitas derribaron 79 aviones de los Estados Unidos. En total, los pilotos de Estados Unidos derribaron 250 aviones norvietnamitas en combate aéreo. La superior preparación de los pilotos hizo que los cazas estadounidenses fueran un rival más que digno para los lentos pero ágiles MiG de fabricación soviética que pilotaban sus enemigos. Pero la proporción de victorias y pérdidas era mucho menos favorable que la conseguida durante la Guerra de Corea, lo que provocó un replanteamiento radical de la preparación de los pilotos para el combate aéreo. El ritmo y la escala de los ataques de Estados Unidos contra el norte hacían inevitables las pérdidas. Sin embargo, los tripulantes se enfrentaban al intenso fuego antiaéreo, los misiles y los aviones enemigos, sabiendo que si les abatían sobre Vietnam del Norte, se harían todos los esfuerzos posibles para rescatarles. Con este fin, la US Air Force desplegó escuadrones de rescate especiales en el norte de Tailandia, formados por helicópteros de rescate de gran radio de acción y aviones A-1 Skyrider, apodados Sandy, para eliminar a las fuerzas vietnamitas en la zona y coordinar los esfuerzos de rescate. Siempre era una carrera contra el tiempo ver quién encontraría primero a la tripulación del avión derribado. La campaña de bombardeo Roaring Thunder, que se saldó con muchas bajas por ambos lados, no consiguió obligar a los norvietnamitas a rendirse. A pesar de los ataques aéreos de Estados Unidos, seguían saliendo tropas y suministros del norte, a pie o a nado, para apoyar a la guerrilla del sur. Desde noviembre de 1968 hasta mayo de 1972 se impuso un alto en los bombardeos. En esa época, Richard Nixon había sucedido en el cargo al presidente Johnson y a finales de 1972 desencadenó todo el poder de la Fuerza Aérea Norteamericana durante la campaña de bombardeo estratégico Linebacker II. El instrumento principal de represalia estadounidense fue el B-52, que pudo actuar sin limitaciones contra la capacidad bélica de Vietnam del Norte. En el momento culminante de la campaña, las bases aéreas de Guam y Tailandia albergaban más de 200 B-52.
B-52 contaban con el apoyo de otros reactores de la US Air Force y la US Navy, que realizaban misiones de supresión de defensas e incursiones de diversión. En una campaña de 11 días, por Navidad, los B-52 bombardearon Hanoi y Haiphong para destruir objetivos militares estratégicos situados en ciudades densamente pobladas. La principal táctica defensiva de los B-52 contra los misiles SAM era volar en grupos de 3 para aprovechar al máximo la protección de sus contramedidas electrónicas. A pesar de ello, los norvietnamitas dispararon un aluvión de misiles SAM y lograron abatir 15 B-52 y dañar muchos más. Sin embargo, los ataques de los B-52 hicieron arrodillarse virtualmente a los norvietnamitas, destruyendo la mayoría de sus reservas petrolíferas y su capacidad de generar electricidad. Las misiones de los B-52 fueron decisivas para obligar a Hanoi a sentarse a la mesa de negociación, terminando así con la presencia de Estados Unidos en la guerra. En la guerra contra Vietnam del Norte, los pilotos estadounidenses se enfrentaron a la defensa antiaérea más intensa de la historia. Limitados durante gran parte de la guerra por condiciones políticas restrictivas, una circunstancia que costó muchas vidas norteamericanas, lograron, no obstante, llevar a Vietnam del Norte al borde de la ruina con una campaña final masiva.